Buenas tardes, buenos días, estimados estudiantes del curso básico de la Facultad de Medicina. Soy su docente de la materia de biología celular. El día de hoy vamos a iniciar con el tema reproducción sexual y genética que corresponde a esta última semana, y que es el capítulo 19 del libro de Introducción a la biología celular, la primera parte. Dentro de este tema vamos a ir viendo que que los objetivos de aprendizaje que ustedes van a tener en este capítulo va a ser, en la primera parte, detallar los beneficios de la reproducción sexual y describir la meiosis y la fecundación. Bueno, como todos sabemos que la reproducción sexual y genética es que todos los seres vivos poseen la capacidad de reproducirse. Sin reproducción no habría continuidad de la vida. Dentro de la importancia de este capítulo vamos a ir viendo de que las células individuales se reproducen por replicación de su DNA y división en dos, como podemos observar acá en la imagen. La proliferación celular se ve en todas las especies y también debemos tomar en cuenta que ciertos tipos de organismos vamos a ir, o los organismos multicelulares, bacterias y levaduras, transmiten su información genética a futuras generaciones. Aquí podemos ver que todos estamos hechos de una célula, ¿no es cierto? Las cuales dentro de una célula tenemos el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas, los cuales a su vez van a irse a replicar en el ADN y los diferentes tipos de nucleótidos. Entonces aquí tenemos un pequeño segmento de un cromosoma donde están los genes que vamos a ir explicando en el transcurso de la clase. También vamos a ir viendo de que los mecanismos que rigen la herencia genética en la herencia genética son los organismos que se reproducen sexualmente, son diferentes y mucho más complejos, los cuales van a operar en organismos que transmiten su información genética en forma sexual y también en forma asexual. Es decir, que la forma por división celular simple o por gemación a un nuevo individuo. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver la diferencia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos aspectos importantes de la reproducción que estamos viendo? De que la reproducción sexual interviene en dos individuos de distinto sexo, tanto del padre y de la madre. Sin embargo, en la reproducción asexual interviene solo un individuo. En la reproducción sexual se necesitan los gametos por proceso de meiosis, y en la asexual no requiere de estas células especializadas. Dentro de la reproducción sexual vamos a ver que el nuevo individuo no es genéticamente idéntico a los progenitores y hay una mezcla de información genética, por lo que participan dos personajes, tanto del padre y la madre. Sin embargo, en la reproducción asexual vemos la división por mitosis. El individuo es genéticamente idéntico al progenitor. En la reproducción sexual es mucho más lento, ¿no es cierto? Y la reproducción sexual es mucho más rápida. Hay mejor en ambientes variables en la reproducción sexual, y en la reproducción asexual es en ambientes bastante estables. También vamos a ir viendo cuáles van a ser los beneficios de la reproducción sexual. Es decir, que la mayoría de los seres vivos se reproducen sexualmente, y especialmente vamos a ir viendo que en organismos unicelulares como ser las bacterias, estas se van a multiplicar solamente por una división celular simple. Sin embargo, muchas plantas también se reproducen por forma sexual y generan retoños multicelulares, como nosotros podemos observar acá en la imagen. Las hembras pueden producir óvulos que se desarrollan por partenogénicamente sin necesidad de machos o espermatozoides ni fecundación. Acá podemos observar una pequeña imagen donde una hidra se reproduce por procesos de gemación, ¿no es cierto? Es una reproducción de tipo asexual que estamos viendo en este capítulo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que estos cambios de reproducción en los organismos multicelulares que hemos ido mencionando es un paso bastante importante que debemos tomar en cuenta. Bueno, dentro de la reproducción sexual vamos a ir viendo de que las
los organismos que se reproducen sexualmente son de tipo diploide. ¿Qué quiere decir esto? Que son de dos cromosomas. Cada célula contiene dos conjuntos de cromosomas, uno heredado de cada progenitor. En este caso vemos un cromosoma heredado tanto del padre y de la madre. Estos conjuntos de cromosomas maternos y paternos son bastante similares, exceptuando en los cromosomas sexuales, que son bastante importantes dentro de la especie. Es decir, que se van a distinguir tanto en machos y hembras. Como podemos observar acá en la imagen, vamos a ir viendo de que tenemos los varones heredan un cromosoma XY, que vemos acá, que es del padre, y un cromosoma X de la madre. Sin embargo, en las mujeres se hereda los cromosomas X de cada progenitor, tanto del padre y de la madre, ¿no es cierto? Por tanto, XX va a dar mujer, XY va a dar un varón, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las características importantes que debemos tomar en cuenta en la reproducción sexual. Aparte de estos cromosomas sexuales, las versiones maternas y paternas de todos los cromosomas son denominados homólogos maternos y también homólogos paternos. Por tanto, van a ser los cromosomas homólogos que contienen el mismo grupo de genes. Es importante que nosotros debemos tomar en cuenta de que las células especializadas que llevan a cabo este proceso central de la reproducción sexual de inicio son los gametos, que son haploides, y cada uno contiene solo un conjunto de cromosomas, donde nosotros podemos observar aquí en esta primera imagen. Aquí vemos el cromosoma, ¿no es cierto? La primera división meiótica, donde hay una pareja de cromosomas homólogos, que estos se van a ir separando y cada uno con una célula hija, ¿no es cierto?, que recibe un cromosoma tanto del padre y de la madre. También dentro de este proceso tenemos que ver que hay una segunda división meiótica de los cromosomas, y esto también va a dar la división a los diferentes tipos de gametos que estamos viendo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta de que la mayoría de los organismos, los machos y las hembras, producen diferentes tipos de gametos. Especialmente tenemos que tomar en cuenta que en los animales uno es grande e inmóvil y se lo denomina óvulo, y el otro es pequeño e inmóvil, que se denomina el espermatozoide. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, la gran diferencia que existe entre un gameto, que es el óvulo, y los diferentes tipos de espermatozoides que contribuyen dentro de las características genéticas de la descendencia. Es decir, que estos dos gametos haploides son disímiles y se unen para regenerar una célula diploide, que se denomina el óvulo fecundado o cigoto, que tiene los cromosomas homólogos de la madre y del padre. Es decir, cuando ya tenemos acá el cigoto, se desarrolla esto para formar a un nuevo individuo con un conjunto diploide de cromosomas que es distinto el uno del otro progenitor. Aquí tenemos, por ejemplo, los pares diploides, tanto del padre y de la madre, ¿no es cierto? Un par de homólogos por un proceso de meiosis va a dar el óvulo haploide y el espermatozoide haploide, y un proceso de unión tanto del padre y de la madre por un proceso de fecundación se va a llegar a dar un cigoto de tipo diploide. De inicio es haploide y luego va a ser diploide, y también vamos a ir viendo estas características que vamos a ir mencionando en su momento. También vamos a ir viendo que en casi todos los animales multicelulares, incluidos los vertebrados, la mayor parte del ciclo vital transcurre en el estado de diploide, como podemos observar acá en la imagen. Las células haploides tienen una vida breve y están muy especializadas para función de ser embajadores de tipo genético. Estos gametos haploides son generados a partir de células precursoras que hemos ido mencionando como diploides, mediante una formación especializada de división reductora denominada la meiosis. Entonces vamos a ir viendo que hay un linaje importante de estas células precursoras que son denominadas por la línea germinal, y las células que forman del resto de nuestro cuerpo, que debemos tomar en cuenta, son las células somáticas, que no dejan descendencia propia.
solo existen para ayudar a las células de la línea germinal a sobrevivir y propagarse. Entonces, esto es dentro de la característica importante que debemos tomar en cuenta. El ciclo de reproducción sexual también implica una alternancia entre las células haploides y cada una de las cuales tiene un solo conjunto de cromosomas y generaciones de las células diploides y cada una de las cuales tienen dos conjuntos de cromosomas como ya hemos ido mencionando en su momento. La reproducción sexual es bastante importante ya que esta también nos va a generar una diversidad genética. ¿Qué es lo que produce en esta reproducción sexual? Que va a haber nuevas combinaciones de los cromosomas tanto del padre y de la madre, ¿no es cierto? Pero en este proceso de la meiosis, los conjuntos de cromosomas, tanto paternos y maternos, de las células diploides de la línea germinal, se divide en conjuntos de cromosomas individuales de los gametos que estamos siendo mencionando. Entonces, esta variabilidad que existe en la diversidad genética es dependiendo a qué especie corresponde, ¿no es cierto? Y también va a determinar un conjunto de genes que determinan tanto las características físicas y biológicas importantes para la supervivencia de la especie. Cada gameto recibirá una mezcla de homólogos tanto maternos y paternos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber, se van a ir a combinar los genomas tanto de los gametos durante el proceso de la fecundación y estos a su vez también van a producir un cigoto que es un complemento cromosómico bastante singular. Aquí nosotros podemos ver cómo aquí tenemos estas formaciones donde ha habido un intercambio, ¿no es cierto?, de las características tanto maternas y paternas de los cromosomas y un proceso de recombinación, ¿cierto? ¿Por qué es importante la redistribución cromosómica? Es importante porque tanto los homólogos paternos y maternos transportan los mismos genes, pero la versión materna y paterna de cada gen no lo es. Es decir, que dentro de esto tenemos que ir tomando en cuenta de que los genes existen en versiones variantes, denominados los alelos, que son secuencias de DNA ligeramente diferentes tanto del cromosoma paterno como del cromosoma materno, los cuales también van a dar una información para los mismos caracteres que vendrían a ser los alelos. Para cualquier gen dado puede haber muchos alelos diferentes en la reserva génica de una especie. Lo que lo hace diferente a los individuos de una misma especie va a ser genéticamente única en la herencia de diferentes tipos de combinaciones. Por eso es que a veces unos son morenos, son blancos o tienen un pelo rubio o negro, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta estas diferencias. Y con los ciclos de diplopía, la meiosis, haploidea y fusión celular, el sexo rompe las antiguas combinaciones de alelos y genera otros nuevos. Aquí nosotros podemos evidenciar un cromosoma paterno y un cromosoma materno. También dentro de la reproducción debemos tomar en cuenta lo que ya hemos ido mencionando, la diversidad genética a través de un segundo mecanismo que es la recombinación homóloga que tienen dentro de estos componentes, como podemos observar acá en la imagen. Un cromosoma paterno con cromosoma materno tiene que haber una recombinación, las cuales aquí podemos observar en esta imagen. La reproducción sexual confiere una ventana competitiva en el entorno cambiante, lo que ya hemos ido mencionando, que hay una diversidad genética durante la meiosis que operan de una manera de tipo aleatorio. Aquí nosotros en la imagen podemos ver diferentes tipos de personas con diferentes características y cada una de ellas tiene sus características genéticas que son derivadas tanto del padre y de la madre. Entonces vamos a ir viendo que, estas características de diferencias que estamos viendo se refiere a una colección de alelos que reciben de un individuo de cada padre que representa una combinación que puede ser inferior o representar una mejora. Es decir, que una recombinación, tanto digamos de una persona que sea morena con un blanco, puede ir mejorando su raza, pero según las características genéticas individuales que también hayan ido heredando.
También hay una pregunta que nos podemos realizar, ¿no es cierto?, dentro de esta reproducción sexual, que estamos hablando tanto de la reproducción sexual y asexual. ¿Por qué la capacidad de probar nuevas combinaciones genéticas les confiere a los organismos que se reproducen sexualmente una ventaja respecto a las cruzas genéticas puras por un proceso asexual? Que esto habitualmente ocurre a nivel de las plantas, ¿no es cierto? Entonces, la reproducción asexual, por ejemplo, aquí vemos en una reproducción asexual que el único progenitor origina nuevos organismos idénticos a él, son idénticos, ¿no es cierto? Sin embargo, la reproducción asexual es mucho más compleja porque intervienen dos tipos de progenitores, como ser el padre y la madre, que producen gametos en sus órganos sexuales. Por un proceso de fecundación se unen estos gametos, tanto masculino y femenino, y forman el cigoto que producirá un individuo distinto a los progenitores. Entonces, vamos a ir viendo que el reordenamiento de la información genética mediante la reproducción sexual puede ayudar a una especie a sobrevivir en un medio ambiente que varía en forma impredecible. También es importante que tomemos en cuenta si dos progenitores tienen mucha descendencia. Aquí podemos ver acá en la imagen, ¿no es cierto?, que hay mucha descendencia, ¿no es cierto? Pero la variabilidad de las combinaciones genéticas va a aumentar la probabilidad de que al menos uno de los descendientes tenga una combinación de características necesarias para sobrevivir en diversas condiciones ambientales, que es otra de las características, y esto es especialmente en el mundo de la genética. Pero también podemos tomar en cuenta que pueden tener mayor probabilidad de sobrevivir a ciertos tipos de infecciones, ya sean producidas por bacterias, por virus o parásitos. Los que cambian continuamente de ellos tienen una batalla evolutiva interminable, que también es otra de las características que debemos tomar en cuenta. Es importante que nosotros tomemos en cuenta también de que genéticamente en los organismos unicelulares, como por ejemplo las levaduras, permiten una forma intermitente o una forma simple de reproducción asexual, como observamos aquí. Por ejemplo, acá tenemos las levaduras con un defecto genético que les impide la reproducción sexual, muestra menor capacidad de adaptarse cuando se somete a condiciones rigurosas que podemos observar acá en la imagen. Dentro de la importancia de la reproducción sexual, puede ser ventajosa, es decir, que nosotros podemos ir viendo que en cualquier tipo de población puede aparecer también diferentes nuevas mutaciones, las cuales dan origen a nuevos alelos, y algunas pueden ser muy nocivas. Entonces, la reproducción sexual puede en algún momento acelerar la eliminación de estos alelos, ¿no es cierto?, deleterios, y ayudan a impedir que se acumulen en la población. Entonces, al aparearse solo con los machos más aptos, las hembras o se lo puede seleccionar buenas las combinaciones de los alelos y permite que las malas combinaciones se pierdan con mayor eficiencia. Entonces, podemos ir viendo que en forma independiente de sus ventajas, la evolución ha favorecido con la claridad de la reproducción sexual, que también es otra de las ventajas importantes dentro de la reproducción sexual. También se ha visto de que a fines del siglo XIX, los biólogos observaron que los óvulos fecundados de un mm, nemátodo parasitario contenían 4 cromosomas, pero también que los gametos de los nemátodos, espermatozoides y óvulos tenían 2. Entonces, a partir de este estudio, se ha visto por experimentos que los nemátodos y otras especies se ha ido esclareciendo que el comportamiento de los cromosomas en esta época era solo cuerpos microscópicos de función desconocida. Pero actualmente nosotros ya podemos diferenciar, ¿no es cierto?, la diferencia de estos diferentes tipos de gametos, tanto el óvulo y el espermatozoide, y la unión de esto va a dar el proceso de fecundación y el cigoto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos procesos los hemos tenido constantemente cada una de las personas. Dentro del proceso de la meiosis y la fecundación, vemos que los gametos debían producirse mediante una clase especial de división reductora en la que el número de cromosomas disminuye a la mitad.
Para describir este tipo de división celular se usa la meiosis, que es la disolución o la reducción. Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta el patrón de herencia en el que los dos progenitores han hecho sus contribuciones iguales al carácter de la progenie. Aportaron los primeros indicios de que los cromosomas contenían el material hereditario y en el proceso ya de la fecundación, en el cual los gametos ya se unen para formar un nuevo individuo genéticamente distinto. Entonces, también tenemos la meiosis, que es una ronda de replicación del DNA seguida de otras dos tipos de rondas nucleares. Antes de que una célula diploide se vaya a dividir, por mitosis, duplica primero todos sus cromosomas, como podemos ver acá en la imagen. Esta duplicación que nos permite transmitir un conjunto completo de cromosomas, tanto maternos y paternos completos a cada célula hija, como nosotros observamos acá en esta imagen. Ya hemos ido mencionando que la meiosis va a ir a reducir este complemento de cromosomas diploides, comienza con una ronda de duplicación de los cromosomas y la reducción del número de cromosomas que se reproduce, que es la única ronda de duplicación. Enseguida por dos rondas sucesivas de división nuclear sin replicación adicional del DNA, ¿no es cierto? Acá entonces podemos observar, ¿no es cierto?, cómo en el proceso de la meiosis tenemos el núcleo diploide de la línea germinal, la duplicación de estos cromosomas, donde van a dar la meiosis 1 y también la meiosis 2, y en el cual va a terminar en 4 núcleos de tipo haploide, que es lo que va a ocurrir dentro de este proceso que estamos siendo mencionando. Es importante que se inicie este proceso de la meiosis, ¿no es cierto?, especialmente en las células especializadas de la línea germinal, que son tanto a nivel de los ovarios y de los testículos. Son dos diploides, cada uno contiene dos copias de cada cromosoma, un homólogo paterno heredado del padre y otro materno heredado de la madre, que también está dentro de estas características, ¿no es cierto?, de los órganos que son productores de estos tipos de células especializadas del óvulo y del espermatozoide. En el primer paso de la meiosis, ¿qué es lo que va a ir a ocurrir en este paso? Se va a ir a duplicar todos estos cromosomas. También vamos a ir viendo que las copias resultantes van a permitir que estén estrechamente unidas entre sí, como lo harían durante el proceso de mitosis común. Aquí nosotros observamos en un proceso de meiosis donde esta célula diploide de la línea germinal tenemos el homólogo tanto del padre y de la madre y están estrechamente unidos, o la duplicación de los cromosomas que estamos viendo en este proceso. Dentro de los cromosomas homólogos, durante la primera división meiótica que ocurre en la primera parte, que la fase del proceso es privativa de la meiosis. Durante esta fase vamos a ir viendo que pasa una fase que se denomina la profase meiótica. Y cada cromosoma paterno va a duplicarse y se va a ir a localizar a la longitud del homólogo materno, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la duplicación de estos pares. Aquí tenemos los homólogos duplicados, tanto que se aparean y se van recombinando. Y estos pares de homólogos duplicados se alinean en el uso metafásico, como vemos acá en la imagen. Entonces, este apareamiento permite la segregación de pares de cromosomas homólogos, como estamos viendo acá en la imagen. Y luego del proceso de esto también vamos a ir viendo la separación de los homólogos en la anafase de la meiosis y, por tanto, la finalización del proceso de la meiosis. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que estos dos cromosomas duplicados dentro de cada homólogo se separen durante dos procesos que hemos ido mencionando. Primero, durante la segunda división meiótica, lo que produce 4 núcleos haploides, como podemos ver acá en la imagen. El otro proceso va a ser como la segregación de cromosomas durante la meiosis 1 y 2 es aleatoria, donde cada gameto haploide recibirá una mezcla diferente de cromosomas maternos y paternos.
También tenemos la meiosis que produce cuatro núcleos que son disímiles desde el punto de vista. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, a las células haploides no idénticas y las células diploides genéticamente idénticas. Entonces, donde podemos ir mencionando que que es importante ver estas características de los cromosomas homólogos que hemos ido viendo o la diferenciación entre el proceso de la meiosis y también la mitosis que produce dos núcleos diploides genéticamente idénticos a diferencia de la meiosis, que generan cuatro. Dentro de los cromosomas homólogos duplicados se aparean durante la profase meiótica. Antes de que una célula eucariota se divida, ya sea por meiosis o mitosis, primero tiene que duplicar todos sus cromosomas. Estas copias gemelas de cada cromosoma duplicado por completo son denominadas las cromátides hermanas, como podemos observar acá en la imagen, donde están estrechamente unidas en toda la longitud. Aquí en esta imagen lo que nosotros podemos observar va a ser que el cromosoma tiene sus partes, que va a ser el telómero, el centrómero, que es su forma dentro de del cromosoma. Telómero y el centrómero, la cromátida. Dentro del proceso durante la mitosis, los cromosomas duplicados se alinean en una fila india, las cuales a su vez en la placa metafásica después son segregados a dos núcleos hijos. En el proceso de la meiosis, la necesidad de reducir a la mitad el número de cromosomas es una exigencia de tipo adicional. Entonces, podemos ir viendo de que la meiosis, los cromosomas homólogos duplicados se aparean antes de alinearse en el uso meiótico, que es otra de las características importantes. Pero acá nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, de que los cromosomas homólogos duplicados se alinean independientemente en la placa metafísica. Entonces es otra de las características importantes que debemos tomar en cuenta dentro de este capítulo. También es importante que nosotros tomemos en cuenta que la meiosis comienza con el apareamiento en el que se unen los homólogos duplicados durante la profase meiótica o profase 1. Es decir, que estos pares de homólogos duplicados son los que se alinean en la placa metafásica de la meiosis 1 que hemos ido mencionando. Dentro de las características importantes podemos tomar en cuenta que la célula de la línea germinal debe hacer un seguimiento de los homólogos tanto paternos y maternos. En cuanto a las cuatro células haploides producidas por un proceso de meiosis, reciban una sola cromátide hermana de cada conjunto de cromosomas, ¿no es cierto? Acá podemos ver, ¿no es cierto?, un cromosoma, la replicación, el cromosoma duplicado y las cromátides hermanas que hemos ido mencionando. También cada apareamiento forma una estructura conocida como bivalente en la que las cuatro cromátides hermanas permanecen juntas hasta que la célula esté lista para llegar a dividirse. Es decir, que aquí tenemos los cromosomas tanto paterno duplicado y el cromosoma materno duplicado con sus formaciones que hemos dicho como las cromátidas hermanas, ¿no es cierto?, donde se van a ir a parear durante el proceso de la meiosis 1 para formar una formación bivalente y cada bivalente contiene cuatro cromátides hermanas como podemos observar acá en la imagen. Tanto los homólogos paternos y maternos se va a ir a separar de la meiosis 1 y las cromátides hermanas individuales se separan durante la meiosis 2. Es decir, que esta diferencia de los homólogos paternos y maternos, tanto en el proceso de meiosis 1 y meiosis 2, las debemos tomar en cuenta.
Aún no se sabe con certeza cómo los homólogos, tanto sexuales, se reconocen entre sí durante el apareamiento que sigue constantemente en estudio. Dentro de las características del entrecruzamiento, del crossing over, vamos a ir viendo que estos cromosomas, tanto maternos y paternos duplicados de cada bivalencia, ¿qué es en sí el crossing over? Es un sobrecruzamiento o el entrecruzamiento, perdón, del cromosómica, que es un proceso en el cual las dos cromátides de los cromosomas homólogos aparean e intercambian las secciones de un ADN durante el proceso de la profase de la meiosis, ¿no es cierto? Acá nosotros podemos observar de las cuatro cromátides en una bivalencia, ¿no es cierto? Como acá tenemos una cromátide materna, una cromátide paterna, ¿no es cierto? La ruptura bicatenaria producida por las proteínas de recombinación, las cuales también tienen su corte que digiere los extremos, un intercambio de estas hebras, la síntesis del DNA y también la captura de la segunda hebra. Adicionalmente, vamos a ir viendo que también se tiene en este entrecruzamiento del crossing over la síntesis adicional del DNA seguida de la ligadura del DNA, el corte de hebra del DNA en las flechas seguida por las ligaduras del DNA, ¿no es cierto? Y a su vez vamos a ir viendo ya cuando ya ha habido el entrecruzamiento cromosómico, ya se ve la bivalencia por entrecruzamiento entre dos cromátides no hermanas. Eso es en cuanto al entrecruzamiento del crossing over. Es decir, que este entrecruzamiento es un proceso bastante complejo, como ya lo hemos ido viendo, ¿no es cierto?, donde también participa un complejo sinaptonémico y es algo complejo por el cual también se van a ir a parear los homólogos duplicados. Este complejo proteico elaborado ayuda a mantener junto a los bivalentes y alinear los homólogos de manera que el intercambio de estas hebras se produzca con facilidad entre cromátides no hermanas. Es decir, que este complejo sinaptonémico ayuda a alinear los pares de homólogos duplicados. Acá en esta imagen podemos ya ver los centros axiales, las coecinas, las proteínas y los cromátides hermanas del materno duplicado. Entonces, estas cromátides hermanas, tanto homólogos paternos y maternos, mantienen juntas este complejo proteico denominado el centro axial, que podemos observar acá en la imagen, en las cuales también va a ir a interactuar las coecinas, ¿no es cierto? Entonces, también es otra de las características dentro del entrecruzamiento que hemos ido mencionando. Es importante que nosotros tomemos en cuenta también que cada bivalente permanece unida no menos de un quiasma, una estructura así nombrada como la letra G o X que tiene una forma de cruz, como podemos observar. Aquí tenemos al homólogo paterno y materno y aquí vemos un quiasma, ¿no es cierto? O la forma de una X o de una cruz. Entonces son los eventos de entrecruzamiento que crean los quiasmas entre las cromátidas no hermanas de cada valencia. Es decir, que cada quiasma corresponde a un entrecruzamiento entre dos cromátidas no hermanas. Es importante que estos bivalentes contengan más de un quiasma, lo que indica que pueden haber múltiples entrecruzamientos entre estos cromosomas. Esto es lo que podemos observar en una imagen de microscopio electrónico, donde también podemos observar que los ovocitos, tanto humanos, las células que dan esta que dan origen al óvulo se reproducen de dos o tres entrecruzamientos en un promedio dentro de cada bivalencia. Los entrecruzamientos que tienen lugar durante la meiosis son una fuente importante en la variación genética en las especies que se reproducen sexualmente.
Al mezclar la constitución genética de cada uno de los cromosomas del gameto, entonces el entrecruzamiento puede ayudar a producir individuos con distribuciones nuevas de los alelos. Por tanto, también debemos tomar en cuenta que se cumple un segundo papel importante en la meiosis que nos va a ayudar a garantizar que los homólogos maternos y paternos se segreguen correctamente el uno al otro en la primera división meiótica, como podemos ver acá en la imagen. El apareamiento y el entrecruzamiento de los cromosomas también asegura la segregación de estos homólogos. También podemos ir viendo que los quiasmas criados por estos eventos mantienen unidos los homólogos tanto maternos y paternos hasta que el uso las separa en la fase meiótica. Entonces vamos a ir viendo que estas imágenes que tenemos acá de los quiasmas garantizan la correcta segregación de los homólogos duplicados durante la primera división meiótica, que la podemos observar acá en la imagen. El proceso de la metafase de la meiosis 1 y el proceso de la anafase de la meiosis 2 por un proceso de quiasma, y aquí ya vemos el proceso de que se van a desprender los brazos de las cromátides hermanas, lo que permite la separación de los homólogos cruzados. Antes de que la anafase 1 pase a los dos polos de uso, fracciona en direcciones opuestas de los homólogos duplicados y el quiasma resiste a esta tracción. Estos quiasmas ayudan a posicionar y estabilizar a los bivalentes en la placa metafásica. Dentro de los quiasmas que mantienen juntos a los homólogos tanto paternos y maternos, estas proteínas, las coecinas, mantienen adheridas a las cromátides hermanas en toda su longitud en el proceso de la meiosis, donde también participan estas proteínas que hemos ido mencionando, las condensinas, ¿no es cierto? Entonces, es otra de las características donde estas proteínas van a mantener unidas a las cromátides hermanas. Ya en el comienzo de la anafase 1 se produce una súbita degradación de las coecinas que mantienen juntos los brazos de los cromosomas, ¿no es cierto? Y esta degradación permite que los brazos se vayan separando de los homólogos. Entonces existe los recombinados también serán separados. En este caso podemos ver la participación de estos componentes que hemos ido mencionando. Dentro de la segunda división meiótica se producen núcleos hijos haploides. Es decir, que para separar las cromátides hermanas y producir las células con una cantidad haploide del DNA, vamos a ir viendo que en una segunda ronda de división de meiosis 2 existe poco después de la primera, sin replicación adicional del DNA ni un periodo de interfase de tipo significativo, como podemos observar acá en la imagen. Se forma un uso meiótico y los cinetocoros se unen a los microtúbulos, que es otra de las características importantes, que esto ya se ha visto en la anterior clase, y estas apuntan en direcciones opuestas, como lo haría en una división mitótica habitual. En el proceso de la anafase de la meiosis 2 se degradan las coecinas específicas de la meiosis restantes localizadas en el centrómero y se separan las cromátides hermanas, que es otra de las consecuencias importantes que va a ocurrir tanto en la anafase de la meiosis 2, ¿no es cierto? Aquí tenemos que en la primera parte de la metafase de la meiosis 2, la participación del cinetocoro, el centrómero y la participación de las proteínas, las coecinas en el centrómero, son degradadas y se van separando por cromátides hermanas, como podemos evidenciar acá en la imagen. Dentro de los gametos haploides contienen una información genética de tipo recombinada. Es importante esto, ¿por qué? Porque hay unas diferencias genéticas que se inician mucho antes que el espermatozoide encuentre al óvulo. Cuando la meiosis 1 produce dos clases de reordenamiento genético de tipo aleatorio,
Entonces, ¿qué es lo que va a ir a ocurrir? Que durante el proceso de la meiosis 1, los cromosomas, tanto maternos y paternos, se reordenan y se distribuyen al azar. Pero eso también va a depender de qué, de que los mismos padres no hay dos hermanos que sean genéticamente iguales, a menos que sean gemelos idénticos. Entonces, esa es una de las características importantes dentro de la información genética de la recombinación. Entonces, como ya hemos ido mencionando, esta distribución aleatoria depende solo de la manera en que cada bivalente se ubica a la línea del uso durante la metafase de la meiosis, donde también debemos tomar en cuenta que tanto materno y paterno, dentro de las características, vemos que van a ser capturados por unos microtúbulos de un polo al otro y depende de esta que esté orientada en forma bivalente cuando los microtúbulos se conectan con el cinto-coro, como podemos observar acá en la imagen en una observación microscópica. Este reordenamiento aleatorio de los homólogos, tanto maternos y paternos, podría en principio producir dos gametos diferentes, donde el número haploide de cromosomas, con 23 cromosomas de los que se va a ir a elegir, va a producir 2, 8 o 4 hasta 10 gametos genéticamente distintos, como nosotros podemos ver en las partes del cuadro de Punnett, ¿cierto? Acá nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, al óvulo homocigoto, al espermatozoide homocigoto, los cuales tenemos aquí los alelos recesivos que se lo diferencia con la letra minúscula y los alelos dominantes A. Entonces tiene que haber un entrecruzamiento y para ver la descendencia heterocigota de acuerdo a los óvulos homocigotos o espermatozoides homocigotos. Es importante este cuadro de Punnett, que esto se va a ir a manejar especialmente en genética, que ustedes lo verán ya sea en la carrera de medicina. Entre cada par homólogo humano también se va produciendo, ¿no es cierto?, 2 o 3 entrecruzamientos por un proceso de meiosis, lo cual genera nuevos cromosomas con nuevas combinaciones, tanto de alelos maternos y paternos, y este entrecruzamiento se produce en los sitios más o menos aleatorios a lo largo del cromosoma. Por tanto, hemos ido mencionando que la meiosis ya producirá 4 conjuntos de cromosomas enteramente nuevos, como podemos ver ya acá en la imagen. Este reordenamiento aleatorio de cromosomas maternos y paternos unidos a la mezcla genética del entrecruzamiento proporciona una fuente casi ilimitada de variaciones genéticas en los gametos producidos por un individuo. Si se considera que cada ser humano vaya a estar formado por la fusión de estos gametos, producirá dos individuos totalmente diferentes. No debería sorprendernos de que la riqueza de variación humana que observamos a nuestro alrededor, aún dentro de una misma familia, es decir, que no siempre todos vamos a ser iguales, pero dependiendo de lo que ya hemos ido viendo, ¿no es cierto?, de estos entrecruzamientos o manejando el cuadro de Punnett que hemos ido mencionando. La meiosis no es perfecta. ¿Por qué? Porque la distribución de los cromosomas durante la meiosis es de notable hazaña de contabilidad celular en los seres humanos, ya que cada meiosis exige que la célula inicial siga el rastro de 92 cromosomas y 23 pares, cada uno de los cuales se va duplicando y que entregue un conjunto completo a cada gameto. Por tanto, esta meiosis no es perfecta por la distribución de estos cromosomas que hemos ido mencionando. Puede existir varios errores en la distribución de los cromosomas durante este proceso complejo, es decir, en ocasiones los homólogos no se separan correctamente, como podemos observar acá en la imagen. Hay una falta de disyunción y algunas de las células haploides producidas carecen de un cromosoma particular, mientras que otras tienen más de una copia.
que también podemos ir tomando en cuenta. En la fecundación, estos gametos forman embriones anormales, la mayoría de los cuales mueren. Sin embargo, algunos sobreviven. Por ejemplo, en algún tipo de enfermedad, como ser el síndrome de Down, un trastorno que es de tipo asociado con la discapacidad cognitiva y las anomalías físicas características, que es causado por una copia extra del cromosoma 21, como podemos ver acá en la imagen. Aquí tenemos todos los pares, todos son pares, exceptuando en el cromosoma 21, que son un cromosoma con un alelo o con un tipo de, de cromosoma, ¿no es cierto? Entonces sería una trisomía. Este error se debe a la falta de disyunción del par de cromosoma 21 durante la meiosis 1, que da origen a un gameto que contiene dos copias de ese cromosoma en lugar de uno. Dentro de estas características de errores, también se han visto, ¿no es cierto?, estas disyunciones durante la división meiótica, que también produce gametos aneuploides con dos copias de cromosomas 21, como podemos observar acá en la imagen. Cuando hay este gameto anormal, se fusionan con un gameto normal en la fecundación y el embrión resultante va a dar tres copias de cromosomas 21 en lugar de dos. Este desequilibrio cromosómico produce una dosis adicional de proteínas codificantes del cromosoma 21, lo que va a interferir en el desarrollo adecuado del embrión y las funciones normales del adulto. Entonces vemos que la frecuencia de la segregación incorrecta de cromosomas durante esta producción de gametos es notariamente alta, la cual en la mujer es alrededor del 10% de las meiosis en los ovocitos. Se observa la falta de disyunción, como podemos ver acá en la imagen. Esto da origen a óvulos que contienen un número anómalo de cromosomas denominado la aneuploidía, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros podemos ver los procesos de la segregación normal que podemos ver, ¿no es cierto?, en una célula diploide de inicio de meiosis, la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Y en un proceso de disyunción puede haber un defecto tanto en el proceso de la primera meiosis, un proceso de disfunción, ¿no es cierto? O en caso contrario, en la segunda división meiótica, que también hay un proceso de disyunción o por falta, ¿no es cierto? Pero especialmente esto se ocurre a nivel del ovocito. La aneuploidía es menos frecuente en los espermatozoides, es decir, que los varones son los que menos pueden dar alguna enfermedad de enfermedad de transmisión que hemos ido mencionando, ¿no es cierto?, por defecto del proceso de disminución. Entonces, vemos que en el caso, quizá están sometidos a un control de calidad más estricto que el desarrollo del óvulo, en este caso entonces es más frecuente en el óvulo que en el espermatozoide. Si hay un error en la meiosis, las células masculinas se activa un mecanismo de punto de control del ciclo celular y detiene la meiosis e induce a la muerte celular por un proceso de apoptosis. Entonces, independientemente si el error de segregación se produce a nivel del espermatozoide o en el óvulo, se considera ya una falta de disyunción en una alta tasa de abortos espontáneos en las primeras etapas de gestación en los seres humanos. Dentro de la fecundación debemos ver que se reconstituye un genoma diploide completo, donde 300 millones de espermatozoides eyaculados durante el coito, solo alrededor de 200 alcanza el sitio de fecundación en el oviducto. Las señales químicas liberadas tanto por el óvulo como por las células de sostén que lo rodean atraen al espermatozoide hacia el óvulo ovulado. Una vez ya que se encuentre al óvulo y el espermatozoide, ¿no es cierto?, debe migrar sobre una capa de células protectoras y después unirse a la cubierta del óvulo, denominada ya la zona pelúcida, y atravesar.
Por último, el espermatozoide debe unirse y fusionarse con la membrana plasmática del óvulo. Aquí nosotros podemos observar cómo el espermatozoide se une a la membrana plasmática de un óvulo. Si bien la fecundación suele producirse mediante este proceso de fusión, tanto el espermatozoide y el óvulo, aquí podemos ver cómo se puede ya hacer una manipulación genética, ¿no es cierto? Donde ya se puede inyectar en forma artificial el espermatozoide directamente al citoplasma del óvulo, a menos que se practiquen servicios de infertilidad cuando existe un problema con la función natural del óvulo y del espermatozoide. También vemos que aunque muchos espermatozoides pueden unirse a un óvulo, normalmente solo uno se fusiona con la membrana plasmática del óvulo e introduce su DNA en el citoplasma del óvulo. Este control de paso tiene especial importancia, ya que esto asegura que un óvulo fecundado, también denominado cigoto, contengan dos y solo dos conjuntos de cromosomas, ¿no es cierto? En un proceso de fecundación tenemos 23 del padre y de la madre, pero ya en el cigoto tenemos los 46 cromosomas. También debemos tomar en cuenta que existen varios mecanismos que impiden que múltiples espermatozoides ingresen en un óvulo. En uno de ellos, el primer espermatozoide desencadena la liberación de iones de calcio al citoplasma del óvulo y a su vez esta inundación de calcio desencadena la secreción de enzimas que causa un endurecimiento de la zona pelúcida. Por eso es que cuando un espermatozoide ingresa ya a la parte del óvulo, este mecanismo de endurecimiento de la zona pelúcida impide de que ingrese ya otros tipos de espermatozoides. Entonces, esto también evita que los otros espermatozoides atraviesen la zona pelúcida, lo que impide que penetre a nivel del óvulo. La ola de calcio ayuda a iniciar el desarrollo del óvulo. Este proceso de fecundación no se completa hasta que los dos núcleos haploides, llamados pronúcleo, se unan y combinen sus cromosomas en un solo núcleo diploide. Después de la fusión de los pronúcleos, la célula diploide comienza a dividirse y forma la bola de células que por medio de ondas repetidas de división y diferenciación celular dan origen a un embrión y finalmente a un organismo adulto. Por tanto, aquí podemos observar, ¿no?, cómo también tenemos al ovocito, su corona radiante, la zona pelúcida y el espermatozoide. Y acá tenemos ya cuando ya hay un proceso donde ya ha habido la fusión del óvulo y el espermatozoides, los cuales van a producir un pronúcleo, ¿no es cierto? Y las rondas que podemos ver aquí, que va a ir a la formación de las mórulas que en su momento se va a ver. Entonces, la fecundación marca el comienzo de uno de los fenómenos más notables de la biología, que es el cigoto unicelular que inicia el programa de desarrollo que dirige la formación de un nuevo individuo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Vemos que la presentación y los videos es solo una referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, el título, el tema, incluyendo la terminología. En caso de dudas y preguntas, no tengan duda de aceptar hacia el foro de preguntas y respuestas, que es el día lunes que pasamos clases. Muy bien, muchas gracias.